Bienvenidos amigos a nuestro canal. Hoy vamos a seguir con el estudio sobre el anticristo para cerrar el círculo del estudio y a mí me sirvió para, como les dije el otro día, poder estudiarlo a fondo y poder tener una interpretación de largos tiempos que vengo estudiando, que a mí me deje conforme y me deje tranquilo con lo que eh, pueda llegar a expresar y no hacer de tropiezo a otros. Bueno, acá dice el listado, conociendo el anticristo. En el anterior habíamos solamente explicado de por qué debería venir de la tierra de Israel, desde las entrañas, digamos, del pueblo, que siempre fue la familia de, de Israel la que se provoca el mismo tropiezo. No sé si di el ejemplo de Balaam en el video anterior, pero la destrucción de Israel o el peligro de Israel es el propio Israel, no puede venir de afuera. Así que por eso vamos a seguir con esta interpretación. Me pueden comentar por cualquier duda o cualquier pasaje que no esté acorde a lo que esté exponiendo acá. Así que con la congregación también, al presentárselo a ellos primero, eh, bueno, le gustó realmente, pero bueno, se los presenté a ellos porque no habíamos estudiado a fondo. Sí, el tema lo teníamos claro, pero no llegar al punto de lo que estamos viendo ahora. Y eso me pareció bien presentárselo a ellos primero para poder exponerlo en YouTube. Bueno, tenemos introducción y contexto. Acá vamos a hablar un poco, continuamos con una parte del primer video, que tenemos que entender un poco la mentalidad del anticristo. El antimesías o falso profeta, está bien, es el mismo, estamos hablando del mismo personaje. Y lo que vamos a ver, primeramente, que se opone a Dios, se dice anticristo, pero no se opone a Cristo, sino se opone a todo lo que es el Creador. ¿Está bien? Cristo, Yeshua, el Mashiach, responde al bendito sea, y toda la estructura, digamos, es lo que se conforma como la estructura de Elohim, quiere o va en contra de ese poder. Está bien todo, ahora lo vamos a ir viendo en los pasajes, pero se opone a su palabra. Está bien, tenemos que tener esto en claro, que se opone a su palabra. Él piensa que cumple con la palabra del Eterno. O sea, el anticristo no viene directamente a destruir, no viene directamente sabiendo que se revela contra el bendito sea. La interpretación que he llegado es que el antimesías cree que sirve al Eterno, pero está yendo en contra. Vamos a usar el ejemplo número 3 acá de Pablo. Rab Saúl iba en contra del cuerpo del Mesías y él pensaba que servía con las cartas que él tenía, que le daba el Sanedrín en ese tiempo, para perseguir y hacer callar el nombre de Yeshua. La mentalidad de Pablo, como la mentalidad de muchos, en muchos momentos yo pensé que estaba sirviendo a Dios con lo que decía, o con lo que pensaba, o con lo que predicaba, y estaba en contra. Pero yo, en mi razón, yo pensaba que estaba
sirviendo al Rey de Reyes, con desconocimiento, pero lo quería hacer, era lo que yo tenía en mi corazón, quería servir a Dios y estaba en contra. A Pablo le pasó lo mismo. Rab Saúl, siendo del linaje de, de Israel, de la tribu de Benjamín, estudiando a los pies de maestros y maestros y observando todos esos escritos sagrados, él se opuso. Por eso acá, en el próximo video, vamos a ver Pablo, el primer anticristo, para ir entendiendo la mentalidad del anticristo. Hoy vamos a ver si empezamos con la introducción y el origen de las escrituras, que ya la introducción y contexto avanzamos con el primer video. Entonces, él está convencido que sirve al Creador. Suplanta al Mesías. ¿Está bien? Él suplanta al Mesías. Se va a poner en el trono del Mesías y él va a pensar que todo lo que él hace al cumplirse, que el infinito es Hashem, es algo que no se puede pensar que está en un trono, ¿está bien? Esto es algo para que nosotros, nuestra mentalidad, pueda entender lo que es el Rey de Reyes, pero en el trono, digamos, que se sienta, es el Mashiach. Entonces, él cuando se sienta en ese trono, previamente va a haber muchos engaños y muchos milagros que él mismo va a creer que provienen de, o sea, que Dios está con él. Que proviene de Dios, vamos a ver que todo proviene de Dios, tanto lo bueno y como lo malo. Ahora, si digo esto, estoy diciendo que lo levanta el Eterno. ¿Cómo levanta el Eterno al anticristo? Creyendo que le está haciendo bien, que le está sirviendo a Dios. Tenemos dos ejemplos. El ejemplo número uno es a Faraón. Cómo Hashem endureció el Faraón, endureció su corazón. Si nosotros, ¿por qué es importante estudiar la Torá para poder entender todo esto? Si nosotros no estudiamos la Torá, como dije el otro día, no vamos a entender estas cosas que nos llevan a saber lo que va a pensar el antimesías y cómo Hashem actúa sobre cada uno de nosotros, dándonos la libertad para que nosotros podamos elegir. O sea, es algo bastante complicado, pero estudiando la porción, Paró, que es Faraón, dice que Hashem va a endurecer, le dice a Moisés, no te preocupes que yo endureceré el corazón de Faraón y no los va a dejar ir. ¿Cómo hace eso sin tener a Faraón como un títere? ¿Cómo puede hacer eso Hashem? Bueno, Hashem conoce nuestros corazones y si Él nos da el deseo de nuestro corazón, nosotros vamos a seguir ese camino, como el camino de una hormiga. Tenemos una pasión, tenemos un deseo en el corazón y el Creador nos da lo que nosotros queremos. Por eso hay muchas personas que van a ser engañadas porque van a tener el deseo de su corazón. ¿Y por qué sucede eso? Otra interpretación. David pregunta por qué el malvado prospera. Bueno, la respuesta de los sabios es porque el malvado tiene una sola vida, no tiene resurrección. O sea, va directamente a la destrucción después de un juicio. Pero como él sabe que el malvado que hace maldades grandes, severas, porque toda persona que hace mal puede retornarle al Eterno, sí, Hashem ama al pecador, pero hay maldades, hay situaciones que no tienen retorno. Cuando ya se pasa un límite, ya no pueden retornar la persona. Entonces,
a Faraón le da lo que él quería saber. ¿Qué quería saber? Que sus dioses podían contra el Dios de Israel. Entonces, con los hechiceros, los magos, y esas magias, esas técnicas, le hacían creer a Faraón que lo que estaba haciendo Moisés era algo más de lo que ya había en Egipto. Entonces, cada vez que Moisés avanzaba un paso, Faraón temía, pero los consejeros, los malos consejeros que tenía, lo hacían avanzar. Le decían que el reino tenía que seguir, que Egipto iba a caer y que él no podía retroceder. Entonces él volvía a avanzar y así, dándole el deseo de su corazón, cayó Faraón. Entonces las personas también, de la manera que quieren seguir el deseo propio, pero no la voluntad del Creador. Cuando nosotros vamos a la congregación, entramos por una necesidad, por algo que nos falta, que es Hashem, pero creemos que nos falta economía, nos falta paz, nos falta bienestar familiar, nos falta, cuando tenemos todas esas cosas, cuando tenemos, digamos, la panza llena, el amor de Dios se enfría, porque en las congregaciones no enseñan a amar al Creador con todo tu corazón, con todas tus fuerzas y con toda tu alma. O sea, dar la vida por ese amor. Está bien, entre comillas, dar la vida por el Creador con toda nuestra fuerza. Entonces, el segundo ejemplo es una profecía, dice: reuniré a todas las naciones y haré pelear contra Jerusalén, y a los sobrevivientes de los que hayan venido a pelear, como el Eterno va a mandar a pelear a las naciones, lo va a reunir y van a ser un tropiezo en Jerusalén. Jerusalén va a estar oprimida y Él los va a salvar. ¿Cómo puede hacer eso? Bueno, de la misma manera, les va a dar a las naciones lo que ellos quieren. ¿Qué quieren las naciones? Poder expandirse, un imperio, un solo gobierno, tener el control de la humanidad. Bueno, el Eterno le va a dar eso y ellos van a seguir como un pez sigue al anzuelo. Entonces, esa es la explicación del anticristo también. Se levanta el anticristo, que ya está en los tiempos de Yeshua, pero no se ha manifestado. Cuando vemos videos que dicen llegó el anticristo, no tienen ni idea sobre las escrituras, ni sobre quién es, ni cómo es el anticristo, ni de dónde viene. Como estoy hablando de escatología, me puedo equivocar, sí, seguro que me puedo equivocar, pero siguiendo la línea de las escrituras, vamos a llegar al imitador del Mesías, a ese hilo tan delgado que dijimos que va a ser engañado los elegidos, o sea, va a ser muy difícil distinguirlo. Vamos a poder entender y vamos a estar atentos a unas pequeñas señales, gracias a Hashem, para poder diferenciarlo. Y eso es importante, por eso me dediqué el tiempo para poder estudiarlo un poco más. Así que bueno, tenemos la introducción y el contexto, y ahora vamos a ir metiéndonos en la parte que dice origen en las escrituras. Vamos a ir a Devarim, Deuteronomio 13, y vamos a prestar atención a lo que dice la Torá. Dice: si se levanta en medio de ustedes un profeta o un soñador de sueños y te presenta una señal o un prodigio, primer verso, ya nos está dando a entender algo. Si se levanta en medio de ustedes. ¿En medio de quién? De Israel, del pueblo de Israel. ¿Quién compone el pueblo de Israel? Judá y las demás tribus que se expandieron en el mundo, según el profeta Oseas, Jeremías, Ezequiel, los va a reunir de todas las naciones. Cuando él reúne a todo su pueblo,
va a haber, en este pueblo va a haber una persona que tiene que levantarse para llevar a acarrear al pueblo verdadero, está bien, estos dos pueblos, que es Judá y Efraín, conocido, Judá y el pueblo de Israel desde las naciones por medio de Yeshua, tienen que ser engañados. Todo el mundo va a ser engañado, pero los que caminan por la luz de la luz de la verdad también, porque ahí el Eterno va a conocer si realmente amamos a Hashem o no. Entonces dice, en medio de ustedes, no puede venir un falso profeta que venga de Moab, que venga vamos a decir, de Palestina, de Gaza. En Palestina le pusieron a la tierra de Israel, se le puso Roma, o sea, no existe. El nombre Palestina viene de filisteos, así que eso es una mentira moderna que se utiliza para destruir al pueblo de Israel. Lo aclaro porque lo nombré sin querer, pero viene muy bien la aclaración. No puede venir de afuera porque no se le va a creer. O sea, yo antes pensaba que el anticristo podía ser el papa, podía ser un gobernante, pero lo tiene que aceptar el pueblo, lo tiene que aceptar el pueblo. E incluso yo lo tengo que aceptar, que las personas que estudian, todos tenemos que estar de acuerdo, y cuando vayamos a las escrituras vamos a ver que todo el mundo, si ese es en esta interpretación, porque puede ser que no, porque tenemos que estudiar la bestia, y ahí se empieza a armar también un abanico, y tenemos que ver cuál es la mejor interpretación, la mejor opción. Esta es una, me puedo equivocar seguro, pero si a la luz de las escrituras me comentás o me envías algún versículo para poder seguir estudiando juntos. Dice así, y la señal o prodigio que él te haya dicho se cumple, pero te dice, ven, vayamos en pos de otros dioses, la cual no has conocido para rendirle culto. No prestes atención a las palabras de aquel profeta o aquel soñador de sueño, ya que Hashem, su Elohim, los está sometiendo a prueba, para saber si aman a Hashem, su Elohim, con todo su corazón, con toda su alma. También digo Hashem, que es el nombre en hebreo, para no decir Yahweh, que acá tengo en la pellita, pero en otras Biblias dice Jehová. Ustedes lo pueden nombrar como lo que haya estudiado, lo que sí, el nombre no se puede nombrar sino tener una meditación. O sea, no puedo hacer algo a la ligera, no puedo nombrarlo a la ligera, no puedo ir caminando y cantar una canción que tenga el nombre, si voy por el camino. ¿Por qué? Porque puedo tener malos pensamientos, puede haber alguien que diga malas palabras, pueden pasar un montón de cosas, y yo tengo que proteger el nombre del Eterno. Puertas adentro, en mi oración, en mi tefilá, en la meditación o en la lectura de la palabra, ¿está prohibido nombrarlo? No, pero hay que tener un cuidado sobre el nombre. Por eso decimos Hashem. El pueblo judío estudia hace miles de años, y es la mejor manera que yo entendí de poder no profanar el nombre del Eterno, no tomarlo a la ligera. Entonces, acá, ¿qué es lo importante? Volviendo al tema. Hashem mismo está sometiendo a prueba, Hashem mismo es el que lo levanta. Entonces, ¿de dónde proviene el anticristo? De Hashem. No proviene de Satanás. El bien y el mal, dice Moisés, la vida y la muerte provienen del Creador. Vamos a hacer un estudio sobre Satanás, creo que ya lo dije, pero vamos a ver esto a fondo. Pero ahora es el tema del anticristo, y acá lo estamos leyendo a la luz de las escrituras, que proviene del Creador. Bueno, ahora vamos a utilizar otro pasaje, de cómo se maneja acá en este pasaje. Vamos a ver cómo se maneja el Eterno con todos
todos sus seres. ¿Está bien? Estamos en Primera de Reyes, capítulo 22. Dice, el rey Josafat es rey de Judá, Acab es rey de Israel. El rey Josafat visita al rey de Israel, y el rey de Israel, en una reunión con todos sus súbditos y todo su ejército, dice: Ramot de Galad no es nuestra, vamos a recuperarla, tú me vas a seguir. El rey de Judá le dice: sí, todo mi ejército y todo mi reino es tuyo, te va a seguir, te vamos a seguir. Lo único que te voy a pedir es que consultes a Hashem. Tengo profetas que ya me han dicho que suba, entonces vamos a llamarlo. Los llaman a los profetas y les dicen que suba, que el Eterno lo entrega en su mano. O sea, le dicen lo que él quiere hacer, los falsos profetas. Pero el rey de Judá nota un detalle, que no hablan en nombre de Hashem, porque si no se cumple, mueren. Entonces el rey de Judá le pide un profeta que hable en nombre de Hashem, que se juegue la vida, que hable emet, que hable verdad. Le dice: hay uno, pero nunca habla a favor mío. Así que lo vamos a llamar y vamos a preguntarle. Entonces viene Miqueas, y antes de entrar al reino, le dicen a Miqueas: mirá, allá hay los profetas, hay falsos profetas que están hablando y le están dando la razón al rey, que vaya. Así que vos también habla lo mismo. No voy a hablar, dice, si no hablo lo que Hashem me diga. Eso es verso 14. Entonces, ahí él ya está haciendo un juramento, está proponiendo que va a hablar en el nombre de Hashem. Verso 15. Entonces llegó ante el rey, y el rey le preguntó: Mijaya, ¿debo ir a pelear a Ramot de Galad o debo desistir? Y él le contestó: sube a la batalla y vencerás, porque Hashem, oh rey, los entregará en tus manos. Y le dice que vaya. O sea, está hablando lo mismo que hablan los falsos profetas. El rey le replicó: ¿cuántas veces de hacerte jurar que no me digas no solo la verdad en el nombre de Hashem? Ahora, él tiene que decir la verdad y tiene que jurar y tiene que pronunciar el nombre del Creador. Entonces Miquea dijo: vi a Israel disperso sobre los montes como ovejas que no tenían pastor. Y Hashem dijo: estos no tienen Señor, regrese cada uno en paz a su casa. ¿Qué le está diciendo Miquea? Que Hashem le dijo: no tienen un líder, no tienen alguien que guarde la Torá, alguien como mi siervo David, que medite la Torá, que la ponga en práctica y que la haga cumplir en todo el reino. No hay. Que vaya cada uno a su casa, que vaya en paz, porque hay peligro, corre peligro el pueblo de Israel, si no hay un líder que guarde los mandamientos. Entonces el rey le dijo a Josafat, al rey de Judá, Acab le dice: ¿no te dije que él no me profetiza el bien sino solo el mal? Él está diciendo, está hablando mal de mí, está diciendo que no hay un líder, cuando yo estoy acá presente. Pero Miqueas añadió: por tanto, escucha palabra de Hashem. Vi a Hashem sentado sobre su trono. Esto es antes de la venida del Mesías, y el que está represando la gloria de Hashem es lo que ve Miqueas. ¿Quién es la gloria de Hashem? El Mashiach, antes de venir, de ser manifestado. Pero Miqueas añadió: vi a Hashem sentado sobre su trono, y todo el ejército del cielo estaba de pie junto a él, a su derecha y a su izquierda. Izquierda y derecha es ángeles guardadores que bendicen, que protegen, y ángeles que disciplinan.
ángeles que destruyen. Seguramente que habrán leído el profeta Daniel, y cuando viene el ángel le dice, me resistió 21 días el gobernante de Persia, pero con Miguel, el arcángel Miguel, él me ayudó y pude llegar. Entonces tenemos que entender también cómo espiritualmente, angelicalmente, también se trabaja en el mundo, cómo Hashem interviene a través de los malajim, los ángeles, los mensajeros. Y preguntó a Hashem, ¿quién inducirá acá para que suba a la batalla y caiga en Ramot de Galat? Y uno respondía de un modo y otro respondía de otro. Entonces surgió un espíritu que se paró delante de Hashem y dijo, yo lo induciré. Y Hashem le preguntó, ¿de qué modo? Y él le respondió, yo saldré y seré espíritu de mentira en la boca de todos sus profetas. Y él le dijo, tú lo inducirás y prevalecerás. Sal y haz así. Entonces, el Eterno da la orden para que sea engañado el rey de Israel. O sea, no puede haber engaño si el Eterno no lo autoriza. ¿Quién lo está levantando al engañador acá en este caso? A la luz de las escrituras da el permiso a Hashem. A Job, ¿quién le ordenó para que Satanás, y ahí no estamos hablando de un demonio, estamos hablando de Hasatán, el que se opone a qué? Al reino de Israel, pero a través del se opone a la voluntad del ser humano, no a la voluntad de Hashem. ¿Se entiende? Satanás es un servidor del Creador. Dice este Ruach, este Malachín, este ángel, este espíritu, le dice que va a mentirle a través de la boca de los profetas. Y Hashem le dice que vaya. Ahora pues, he aquí que Hashem ha puesto un espíritu de mentira en la boca de todos estos profetas tuyos. ¿Quién lo puso? Acá claramente, tenía que haber seguido leyendo. Hashem ha puesto un espíritu de mentira en la boca de estos profetas tuyos. Y Hashem ha anunciado el mal contra ti. Entonces Sedequía le pega, diciendo, ¿por dónde salió el espíritu de Hashem de mí? ¿Cuándo fue que fue hacia ti? O sea, él pensaba que él tenía el espíritu del Eterno, y como ahora está hablando en el nombre del Creador, y está diciendo algo que todo lo está contradiciendo a todo. Por eso le pega. Bueno, él le dice, bueno, avísenme y que el pueblo escuche. Cuando grita lo que él había dicho, dice, ahora el rey, si va a morir. Y cuando se cumpla, vénganme a ver. Algo así más o menos termina la cosa. Y vamos con el tercer testigo. No podemos tener una sola palabra fuera de contexto. Lo que tenemos que evaluar es toda la escritura, y tiene que haber 3 testigos para que confirmen cualquier caso. Entonces, porque si no, yo puedo hablar de que existen los bautismos para los muertos, que existe, no sé, podemos interpretar cualquier cosa, cualquier costumbre que existe, porque dice que el que tiene que confesar para arrepentirse, ponemos un confesatorio, alguien que se tiene que ir a confesar, pero no dice en otro lado que tiene que haber una persona que reciba las confesiones, que uno solo tiene que ser el que reciba. Dice, confiésense unos a otros. El que se confiesa, tanto como el que reciben, tiene que hacer la confesión. ¿Qué es la confesión? La teshuvá, arrepentirse, es decir, he transgredido. Acá no, en el sistema greco-romano que tenemos hay uno solo, o es el pastor, o es el cura, o no sé bien cómo sería el sistema, pero siempre están recibiendo se desnudan las personas delante
de uno solo, y ahí vienen el abuso de autoridad y abuso de todo tipo. Segunda de Tesalonicenses, y con esto ya terminamos este video. Dice así, capítulo 2, dice Pablo, que ni por espíritu ni por palabra. ¿Qué quiere decir por espíritu? Cuando vienen y digan, yo vengo en el nombre de Dios y Dios me dijo así anoche que soñé, Él estaba conmigo, o vino palabra de Dios y esto es verdad. Dice, no se alarmen ni por carta ni como si fuera palabra nuestra. Verso 3 del capítulo 2. Nadie los engaña en ningún modo, porque ciertamente no vendrá sin que venga primero la desobediencia y sea manifestado el hombre de pecado y el hijo de perdición. Desobediencia. No se puede desobedecer sino primero tener una orden. Adán no hubiera desobedecido si Hashem no le hubiera dado la orden primero, porque él no sabía. Pero como lo sabía, desobedeció. Entonces, desobedecer es tener una orden previamente y después rebelarme contra esa orden. Y se ha manifestado el hombre de pecado. Pecado en Juan, primera de Juan, no me acuerdo si es primera o segunda de Juan, 3:17, o capaz que estoy parafraseando y no es así, pero lo que sí dice es que transgredir la ley es pecado. ¿Qué es pecado? Transgresión de la ley. Y hijo de perdición. ¿A quién se le llamó hijo de perdición? A Judas. Judas, él, así como Pablo, él pensaba que servía a Hashem en una doctrina que se llamaba los celotes, que iban matando romanos para que el pueblo se rebele y aparezca el Mashiach. Entonces, cuando él lo entrega, yo ya lo expliqué en otro video, lo entrega, él cree que Yeshua se va a manifestar y va a entrar a la ciudad con un caballo blanco. Por eso buscan espadas, Pedro también estaba en esa línea. Y él pensaba que estaba sirviendo a Dios, pero cuando no sucede eso, él muere y se le habla como el hijo, se cuenta como él, el hijo de perdición. Y acá vemos lo mismo. El que se opone y se enaltece sobre todo lo que se ha llamado Dios y objeto de culto, sea Shabbat, sean las festividades que estamos terminando, de manera que se establecerá aún en el templo de Dios como Dios y se mostrará a sí mismo como que es Dios. Todos lo van a halagar, todos los milagros que van a hacer le van a decir, tú eres Dios en la tierra, y bueno, y cuántas cosas van a pasar que nuestra mentalidad va a divagar, vamos a dudar. Dice, no se acuerda, cuando yo estaba con ustedes le hablaba de estas cosas, pero ahora ustedes saben lo que lo detiene, para que sea manifestado su tiempo, porque el misterio de iniquidad ya empezó a trabajar, solo que ciertamente cuando el que ahora lo detiene sea quitado del medio, entonces será manifestado el inicuo. Inicuo es sin ley, sin Torah. Viene de la palabra iniquidad. Si lo pueden googlear, lo van a ver fácilmente con la Strong. Dice, entonces será manifestado, dice, porque el misterio de la iniquidad ya empezó a trabajar, solo que ciertamente cuando el que ahora lo detiene se ha quitado del medio. Bueno, acá estamos hablando del gobernante, de los malajim, el arcángel Miguel, podemos entender que es el jefe, el que da la orden para que se levante, o sea, que ahora está detenido. Entonces será manifestado el inicuo a quien nuestro Adón Yeshua hará cesar con el soplo de su boca. Entonces, si tenemos un imitador, también hará milagros con su boca. Viene el verdadero y destruye al inicuo con su palabra. También para que podamos ir viendo
los datos que nos va dejando no solamente con un soplido estamos hablando, sino que seguramente la escritura tiene más profundidad para que podamos entenderlo. Y lo nulificará. Aparte nos va a servir para ir desglosando todo lo demás. Y lo nulificará con la manifestación de su venida. Claro, si este falso profeta viene de la tierra, como vimos la otra vez, la bestia, viene de la tierra y empieza a hablar que es el rey, que es el único que y viene en las nubes el verdadero. Ya con la manifestación de su venida, ya le quita cualquier tipo de argumento. Dice, porque la venida de aquel inicuo será conforme a la operación de Satanás, con todo poder, señales y falsos prodigios. Hasta acá yo entiendo que es Satanás el que levantaría el anticristo, pero sigamos leyendo. Y con todo engaño de iniquidad para los perdidos, por no haber aceptado el amor verdadero mediante el cual podrían haber sido salvos. A causa de esto, ahora sí, Dios les enviará una operación de engaño, para que crean en la mentira, para que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, o sea, tenían una verdad y la dejaron de lado. Eso se llama apostatar. También en Jeremías, vamos a verlo más adelante, Jeremías tiene palabras que grita apostasía, apostasía, dejando el pacto sagrado. Sino que prefirieron estar sin ley, sin la verdadera ley. Así que bueno, va a ser tan grande el engaño que lo hace el Creador, y el Creador cuando hace las cosas no la hace a medias, lo hace de una manera muy, muy eficaz para que realmente los que amemos al Eterno, y eso nos tenemos que esforzar todos los días en hacer la voluntad del Eterno, amar a nuestro prójimo y concentrarnos en las cosas del Eterno. Y bueno, nos va a ser muy fácil poder distinguirlo. Si nosotros vemos que uno es arrogante, orgulloso, y otro es humilde y manso, nosotros ¿cómo tenemos que manejarnos? Tenemos que ser humildes, tenemos que pedir perdón, pedir permiso, agradecer, presentar, tener autoridad para hacerlo, presentar las escrituras, pero siempre dar lugar que la perfección está por venir, amados. Esa es la diferencia. Cuando nosotros nos creemos perfectos, no necesitamos a nadie más. Nos sustentamos nosotros mismos, pero los humildes no. Y esas son las diferencias. Así que vamos, en esta parte, en la tercera parte, vamos a ver un poquito más de esa profundidad, y acá va a estar medio complicado que se pueda entender, pero bueno, con la ayuda de Dios, si lo puedo explicar bien, vamos a poder tener esa explicación, y vamos con la ayuda de ustedes también y de la congregación poder ir descifrando la mentalidad, el comportamiento, y bueno, no enfocarnos totalmente en esto, sino, como dijimos, enfocarnos en hacer la voluntad de Dios. Si nosotros hacemos la voluntad de Dios, todo lo demás viene por añadidura. Todo lo que querramos emprender, primeramente hacer la voluntad de Dios. No mi propia voluntad y mi propio deseo, sino la voluntad del Eterno. Y el Eterno te entrega el deseo de tu corazón si nosotros estamos decididos a hacer su voluntad. Y aunque no nos entregue nada, el Eterno es Rey de Reyes, y lo haremos igual, porque Él es merecedor de toda la vida que nos dio. Así que bueno, en los próximos videos vamos a seguir hablando, y vamos a ir entrando en esa línea delgada entre el verdadero, el caballo blanco, digamos, que viene primero, y después viene el fiel y verdadero. Entonces, esa distinción, esas mínimas diferencias, la vamos a poder ir viendo en los próximos videos. Así que todo lo que nos propongamos lo hacemos en honor al cielo, y no te olvides de suscribirte, darle me gusta, compartir, comentar,
criticar y poder mejorar este video. Y si no estás de acuerdo, también comentalo, que será muy bienvenido. Así que nos vemos en el próximo video. Shalom Alejem.